Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy de recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Una de las referencias obligadas hoy en el siglo XXI con el terrorismo internacional es la ciudad de Mosul. Primero porque se ha convertido en el centro de todo el terrorismo del califato. Primero fue Al-Qaeda que afirmó su presencia en Irak, particularmente reclutando muchos de los antiguos soldados de Saddam Hussein a raíz de que llegase la mayoría chiita al gobierno y también los kurdos con una importante participación en el gobierno de Irak. Pero el califato ha querido instalarse no solamente en el caso de Irak, en Bagdad, sino también en Damasco y en Siria, y es lo que ha complicado mucho la guerra de Siria. Antes, con Bin Laden, el centro de acción era en Afganistán, fuera del Medio Oriente, particularmente fuera del centro, lo que fueron los viejos califatos de Bagdad y de Damasco, mientras que ahora, con Abu Bakr, el nuevo líder que sustituyó a Bin Laden en el terrorismo internacional, todo se ha concentrado fundamentalmente en Siria y en Irak, pero en Irak están dando la batalla final las fuerzas del gobierno aunadas a los kurdos, que es una minoría muy poderosa que quiere su autonomía e independencia y han confrontado al terrorismo, pero también cristianos que todavía quedan en Irak e incluso allí los norteamericanos y los franceses tienen la asistencia internacional para acabar con un centro tan importante, porque allí hay petróleo y era lo que hacía financiar al terrorismo del califato, con lo cual van a tener que replegarse seguramente a Siria, y en el ataque también que hay de ruso y por iraní contra ellos en el caso del terrorismo en Siria, podría terminar por ahora una de las etapas más difíciles del terrorismo en el Medio Oriente, que ha complicado no solamente al Medio Oriente, porque son expresiones del terrorismo en Europa, recordemos lo de París, lo que ha sucedido también en Bruselas y en muchas capitales europeas, como en otras partes del mundo. Veamos. Las fuerzas iraquíes consolidaron sus posiciones cerca de Mosul el martes, en el tercer día de ofensiva contra el oeste de la ciudad. Nuestro progreso está en avance, no hay víctimas entre nosotros. El enemigo sufrió bajas importantes, explotamos varios coches bomba y matamos docenas de combatientes. Seguimos avanzando y la moral de nuestras tropas es buena. Los yihadistas han creado una línea de defensa reforzada al norte del aeropuerto que protege principalmente la ciudad vieja en el centro de Mosul, una zona densamente urbanizada. La Agencia de la ONU para los Refugiados alertó sobre las condiciones que amenazan a la población. Las condiciones al oeste de la ciudad, densamente poblado, están empeorando según reportes y testimonios. Por tanto, hay preocupación por el bienestar de los civiles. Hay escasez de comida, agua, combustible y medicina. La mitad de las tiendas de alimentos están cerradas y la mayoría de la gente solo tiene acceso a aguas tratadas por el momento. Como respuesta, la agencia anunció que apoyará un refugio para desplazados internos en Hama Malil, a 20 kilómetros de Mosul. Se espera que el lugar pueda recibir a unas 60.000 personas. Este tema del terrorismo internacional preocupa a todas las cancilleres del mundo y a la expectativa con Donald Trump, que ha dicho que va a terminar con el terrorismo del Medio Oriente, pero hay que ver también cuáles son los métodos y las formas. De todas maneras, solo no podrá hacerlo sin la presencia de la Unión Europea y la participación de los gobiernos, tanto del Medio Oriente como de otras regiones del mundo. El terrorismo es la utilización de la violencia con fines políticos, el efecto mediático que tiene todo acto terrorista y la distinción entre civiles y militares, pero sobre todo para golpear a los civiles, creando lo que han generado desde el 2001 con las Torres Gemelas en Nueva York y toda la extensión del terrorismo a nivel internacional. Más adelante tenemos hoy el tema de actualidad, que es la mujer en la política nacional e internacional, con Aisa Armas, presidente de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía. Ya regresamos. Seguimos hablando precisamente de temas internacionales porque en el mundo continúan las noticias generando información sobre todo el tema de Ecuador, que sigue siendo preocupante porque en Ecuador hay todavía la duda de quién va a ser el presidente de ese país. Si hay segunda vuelta, seguramente la oposición puede imponerse. Apenas le faltan unos puntos al candidato oficial de Correa para llegar a esa situación. Sin embargo, aparentemente todo está orientado para que vayan a una segunda vuelta. No va a llegar al 40%, es lo que dice el propio presidente del Consejo Supremo Electoral. Preparada la oposición para tener como un último golpe democrático a lo que llaman el fin del socialismo del siglo XXI, con las derrotas continuadas, tanto en Argentina como en el caso venezolano, en el caso del Perú, la situación de Evo Morales, que no pudo
ganar el referéndum para la reelección, y tenemos la nota precisamente sobre Ecuador. El órgano electoral de Ecuador llamó a la calma, pero los electores siguen ejerciendo presión en las calles. No tenemos resultados hasta ahorita, eso no puede ser. En un país con democracia esto no puede pasar. La situación genera preocupación en el seno de las Fuerzas Armadas, que hicieron un llamado a los organismos competentes del Estado a velar por el respeto estricto a la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas. Ante el panorama, la misión de observadores de UNASUR descartó que la demora en el conteo se deba a un intento de fraude electoral. A la espera del escrutinio total, el candidato oficialista Lenín Moreno lidera la contienda con más del 39,18% de los votos, pero el aspirante opositor Guillermo Lasso, quien alcanza el 28,38%, no se da por vencido y prepara su campaña para la segunda vuelta programada para el 2 de abril. Ahora vamos a tener que conversar con Aisa Armas. Habíamos dicho que es presidente de la Asociación Civil de Mujeres y Ciudadanía. El tema de la mujer en el contexto internacional. En Ecuador había una candidata mujer, por cierto, apoya a la oposición en la segunda vuelta. ¿Cómo ves el panorama latinoamericano por la mujer en la política? Mira, la mujer en la política lo más importante que tiene es que están dándole la oportunidad. Mi organización, que es una organización que trabaja el nuevo feminismo, Julio César, no es de las que pensamos, no, la mujer es incorrupta, la mujer es impecable, no, la mujer se le dará la oportunidad, hará su papel. Lo que sí es verdad es que la mujer tiene la sensibilidad de los temas sociales y de manejar los países o manejar los presupuestos donde quiera que esté con mucha austeridad. ¿Ha habido buenos éxitos en las gestiones de mujeres presidentes? Bueno, han habido sus fallas, pero también ha habido muchos éxitos. El mismo Brasil tuvo una gran trabajo social, unos grandes presupuestos de género trabajados con las mujeres, las madres solteras, el embarazo precoz. Todos esos temas de mujeres fueron vistos en Brasil con mucha seriedad y tuvo sus buenos resultados. El caso de Angela Merkel, en el caso de la Unión Europea. Mira, Angela Merkel ha sido una maravillosa mujer, una mujer que ha manejado no solamente el presupuesto, ha manejado los problemas con una seriedad, sin esa rudeza que nos recordamos de la Thatcher, sino como con una sensibilidad muy femenina y dándole ese matiz que se necesita, porque lo que se busca desde las organizaciones de mujeres, tanto nacional como internacionalmente, Julio César, es que haya una voz femenina en esos espacios donde se toman las decisiones. Usted tiene una larga trayectoria en este trabajo aquí en Venezuela, ¿no? Sí, tenemos una larga trayectoria y estamos expandiéndonos hacia afuera. Primero que nada, Mujer y Ciudadanía está adscrita a la OEA, una de las primeras organizaciones de mujeres adscritas a la OEA de Venezuela en este periodo de 18 años. Estamos en las organizaciones civiles de la ONU, pertenecemos a la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, donde yo soy la coordinadora de género, ahora en mayo, y tenemos también, estamos con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, porque definitivamente los países desarrollados, los países del primer mundo entienden que las organizaciones sociales, las organizaciones civiles, y en el caso nuestro, las organizaciones de mujeres, son una pata fundamental en el desarrollo y el crecimiento de esos países. ¿Los políticos están dispuestos a abrir esa puerta? Mira, por eso es que las cuotas existen, yo creo que no, y en Venezuela lo hemos visto. Yo sigo pensando, yo aplaudo todo lo que ha hecho la MUD, pienso que ha hecho un excelente trabajo la MUD, pero sin embargo la apertura hacia el género, hacia las mujeres, hacia esa voz femenina dando opinión, corroborando estrategias, campañas, tácticas, políticas necesarias, no lo ha habido, pues. ¿Los seminarios y cursos de formación de liderazgo? Mira, tenemos cursos y seminarios, claro, todo muy como el país, muy constringido por toda la parte económica, pero seguimos trabajando nuestro liderazgo, nuestro empoderamiento de las mujeres, nuestra forma de que las mujeres entiendan que no es un quítate tú para ponerme yo, sino que es simplemente la voz femenina en el mundo, equipos mixtos en un mundo mixto. La experiencia latinoamericana distinta a la que tú decías de Brasil, el caso de Bachelet, por ejemplo, ¿cómo ha sido? Bachelet ha sido una mujer extraordinaria y una feminista. Claro. No ha dejado su papel de feminismo. Tuvo un alto cargo en Naciones Unidas precisamente en el ONU Mujeres, imagínate. ONU Mujeres se divide con la Bachelet en el frente. Y también tenemos ahora la candidata de Ecuador, como tú lo mencionabas, una mujer socialdemócrata con unos buenos programas para mujeres, porque cuando hablamos de programas para mujeres, no estamos hablando de esa mujer simbólica, Julio César, el simbolismo de que la mujer tenga ahí, sino estamos hablando
hablando de realmente mujeres haciendo cosas por las mujeres, que son 60% de los hogares matricéntricos en Latinoamérica. A nivel de universidades, ¿qué es más fácil la incorporación? Sí, las universidades están plegadas de mujeres que lamentablemente salen y no siguen ese trabajo porque creen que su rol es dentro de la familia, pero no se han dado cuenta que el rol dentro de la familia es de hombres y mujeres. Las mujeres salen a lo público y los hombres no entran a lo privado. De hecho, las carreras universitarias ahora se ven mayoritariamente copadas por mujeres, ¿no? Y cuando esas mujeres se gradúan, los cargos que generan esas mujeres graduadas en las universidades no se ve correspondido porque piensa que tienen que quedarse en la casa cuidando a la familia. La Organización Internacional del Trabajo se preocupa mucho por equiparar los salarios de la mujer y el hombre, ¿no? Sí, tenemos ese problema en Venezuela todavía. La gente piensa que no. Aquí, por el mismo trabajo, las mujeres ganan un sueldo y los hombres otro sueldo. Y tenemos no solamente la parte de los sueldos y los salarios, sino el gran problema de que no se ha visto la economía del cuidado como realmente un gran aliado de las economías de los estados en Venezuela. Eso no se ha tomado en cuenta y en la medida que veamos que la economía del cuidado, es decir, cuidar a los niños, cuidar a nuestros ancianos, ocuparnos de la casa, tiene un costo para el PIB del país, no avanzaremos en ese desarrollo como en otros países como Alemania, que lo acabas de mencionar, tú que estuviste por allá. En cuanto a los cursos que ustedes están dando, ¿cómo se inscriben? ¿Cómo participan? Mira, tienen que escribir a mujeryciudadanía@gmail.com y pueden escribir Twitter, o sea, @Mujer y Ciudadanía, que allí le damos toda la información. En este momento tenemos capítulos en Estados Unidos, acabamos de abrir el capítulo Estados Unidos con Ana María Arizaleta como presidenta, María Teresa Romero directiva, Miguel Milagros Betancur, Arlene Armas, y las que quieran también mujeres, que estamos trabajando todo el tema de inmigrantes en este capítulo de ¿Alguna referencia para comunicarse con ustedes? Sí, bueno, mujeryciudadanía@gmail, ahí le damos toda la información y bienvenida a las voluntarias y las mujeres que quieren trabajar por las mujeres. La participación en la vida de los partidos políticos tradicionales venezolanos y en los nuevos. Mira, Evangelina García Prince, que la tuviste hace poco aquí en un programa extraordinario, está haciendo una excelente labor con la CAUCE, que es otra organización, para incorporar a las mujeres políticas, formarlas para que realmente luchen por estar allí. Nuestra organización se ocupa de las mujeres de participación ciudadana, la construcción de ciudadanía de las mujeres de a pie que con su trabajo pueden ayudar a mejorar la democracia y el país. Con Rafael Nieves, nuestro invitado de ahora, conversaremos sobre temas de negocios internacionales, pero también de liderazgo. Al fin y al cabo, los grandes negocios políticos, económicos, necesitan líderes. ¿Cuáles son esas características de un líder, sobre todo en el siglo XXI? Sí, interesante que usted mencione esto, embajador, porque es necesario definir qué es el liderazgo. No es lo mismo ser un jefe que ser un líder. Y la característica del líder es que es seguido y que logra sus objetivos a través de la persuasión y a través de mecanismos que no constriñen a las personas que lo siguen. Entonces, internacionalmente, cualquier jefe de Estado puede obtener, digamos, la jefatura de un país y después construye un liderazgo. Entonces, el caso, por ejemplo, de líderes como Putin, por ejemplo, que ha construido un liderazgo muy al estilo clásico del líder, diríamos que podría ser un liderazgo tecnocrático, inclusive, con mucha fuerza, a propósito de ese liderazgo clásico, versus un liderazgo más empresarial como el que tiene, por ejemplo, Donald Trump. En este momento son los dos grandes líderes, digamos, muy visibles. Que además representan, porque también el liderazgo necesita fuerza por detrás. Son grandes países con gran poderío militar y económico, ¿no? Claro, y tienen a su vez que ser líderes de los grupos que componen esos gobiernos, que no es nada fácil. El líder puede tener consenso. Efectivamente. Entonces el liderazgo, en el caso de Donald Trump, tiene algunas, vamos a decirlo así, limitantes legales versus líderes como Putin que no los tienen. Y otros son espirituales, como el caso de los papas o la misma Madre Teresa. Gandhi, que tiene una combinación entre político y espiritual, ¿no? Así es. Y el liderazgo también tiene la capacidad de dar o de retirar algo. Entonces eso le da también autoridad. Y también hay algo interesante, que es lo que usted menciona, el liderazgo espiritual, que está basado en otro tipo de principios.
Ahora, volviendo al tema internacional, hay liderazgos también originales, diferentes, que pueden considerarse liderazgos del futuro, como es el caso del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Bueno, viene una familia también política, su padre fue primer ministro de Canadá, ¿no? Pero su liderazgo es totalmente nuevo. Inclusive sí. él no se formó como un político tradicional, claro. Es más bien un profesor, un maestro, y ha hecho algo muy interesante, que es crear un grupo de apoyo multicultural, lo que le da una gran apertura y un gran conocimiento de lo que ocurre en el mundo y cómo se mueven las nuevas tendencias. Un liderazgo totalmente diferente al liderazgo tradicional que puede tener. Acaba precisamente ahora de firmar un acuerdo de libre comercio con Europa, dándole a Europa una salida frente a Trump con Canadá y a Canadá una alternativa distinta, ¿no? E inclusive el mismo Trump lo respeta ese liderazgo que es, digamos, totalmente opuesto al estilo Trump, que es más ejecutivo. El liderazgo de Trump es interesante porque es un ejecutivo, un empresario que llega a la primera magistratura de los Estados Unidos, un caso insólito. El caso de Mandela también fue muy significativo, donde combina la parte esa del liderazgo político, pero también la parte humanitaria, ¿no? Así es, eso es lo que llaman el liderazgo creado desde atrás. El caso de Mandela, inclusive, se parece mucho, muchos especialistas que han dicho que se parece al liderazgo de Angela Merkel. Hay una especialista en la Universidad de Harvard que se llama Linda Hill, que estudió especialmente el liderazgo de Angela Merkel, a propósito del liderazgo de las mujeres, que tocaron ustedes en el segmento anterior, que es interesante, es un liderazgo que viene desde atrás, es decir, creando mecanismos, vamos a llamarlo así, como un soft power, que llega a tener muchísimos adeptos, y en el caso de Angela Merkel, que inclusive le ha puesto un detente a muchas pretensiones de Putin, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿el liderazgo se aprende o se nace líder? Yo creo que hay una combinación. Hay muchas personas que tienen el talento, pero es necesario pulirlo, porque hay liderazgos, no quiero decir la palabra salvaje, pero liderazgos que necesitan una pulitura para poder ser productivos, porque si no pueden devenir en liderazgos negativos. Claro. El liderazgo es una herramienta que, esta es una opinión muy personal, que no tiene signo en realidad. Es una herramienta, es como un martillo, puedes destruir o puedes hacer una estatua bellísima. Ahora, ese liderazgo, muchas veces el medio ambiente lo condiciona también, las circunstancias, la educación, el país, la familia. Sí, existe el liderazgo situacional. Claro. Eso es así. Hay líderes que por circunstancias especiales surge de una manera natural y sus seguidores lo hacen de una manera natural, no son impuestos. Y eso ocurre, bueno, recordamos un caso, en este momento se me ocurre el caso de Solidaridad en Polonia. En Polonia. No, fue algo así, yo creo que era bastante remoto que él imaginara que iba a llegar a la presidencia. Y Lech Walesa hizo todo un movimiento en función, siendo un dirigente sindical. Pero hay mucha materia de carisma, lo que llamaban los sociólogos el carisma, sobre todo Max Weber. Efectivamente, hay un elemento que es fundamental. Si hay líderes que tienen esa facultad y definitivamente tienen una ventaja frente a otros. Una persona que llega a cualquier lugar y de alguna manera encanta y domina a los demás, inclusive a otros líderes, y se convierten en líderes de líderes. Que es casi animal también, porque en una manada un toro determinado es el que maneja y conduce la manada, es algo genético inclusive. Hay algo así. Y en el caso de Putin se observa, él inclusive publicó unas fotografías Bueno, que llamaron muchísimo la atención. Exagera un poco también, porque también demuestran que además tienen la capacidad de liderazgo, no lo ocultan. Entonces claro, digamos, hay también temas de propaganda que utilizan esa facultad que tiene ese determinado líder e impone ese tipo de los griegos hablaban de la ibris, que es ese don que los dioses le dan a ciertos hombres para hacerse encantadores, para poder manejar las masas, para seducir. Pero dicen los griegos también que les manda la némesis cuando no utilizan bien esos dones, y es casi siempre el castigo. Muchos de esos grandes líderes como Hitler, Mussolini, han muerto en situaciones muy dramáticas, ¿no? Gaddafi. Porque también basaron su liderazgo en el carisma, por ejemplo, y no construyeron otros valores que pudieran haber permitido hacer cosas estupendas. Y sí, efectivamente, todo tiene un límite. Y cuando hablamos del mundo, de la globalidad, claro, al final se imponen otros líderes, colocan límites a los que son, digamos, no tienen las facultades completas de liderazgo.
Es un tema interesante que vamos a tocar en el siguiente punto, porque en un artículo de García Márquez, refiriéndose a Allende, que lo consideraba un líder, decía que la muerte de Allende no fue cuando él murió ahí en la Moneda, sino cuando el proyecto político ya no tiene ninguna vigencia. Podría ser, lo dice el presidente Chávez también. La verdadera muerte no es cuando murió físicamente, sino cuando ya vemos que hay elecciones tras elecciones, pareciera que el socialismo se acaba y que Venezuela incluso pierde en las elecciones de la Asamblea Nacional. Entonces son liderazgos que también mueren no con la muerte física, sino con la proyección. En cambio, liderazgos como el de Mandela crecen con el tiempo, o de Gandhi, son sumamente bondadosos y son capaces de trascender el tiempo. Ya regresamos sobre estos puntos. Liderazgo, lo positivo y lo negativo. Bueno, quizás la historia es la que se encarga de colocar las cosas en su exacto lugar. Lo que usted menciona es interesante porque un caso como, vamos a decir, el caso de Alemania, la canciller Angela Merkel ha hecho un trabajo extraordinario como ganando elecciones siempre. Como líder, pero no solamente como líder ella en sí misma, sino como el país. Claro. Ha tomado un nuevo carácter, porque muchas personas veían todavía a Alemania con cierto cuidado, y resulta que es uno de los países que ha tenido una acogida más que líder alemana, es líder de la Unión Europea, de Europa. Y un carácter humanitario súper destacado. Ahora con los refugiados ha sido muy humana. Un carácter súper destacado y es un liderazgo muy interesante que, bueno, casi seguro que históricamente va a ser modélico, ¿no? Porque hay líderes que se agotan, como usted mencionó. No solamente que se agotan, sino que algunos saben cuándo deben retirarse. Así es. De Gaulle, que era el héroe, el amado de los franceses, en el 68 con los muchachos en la calle, dijo, bueno, yo hago un referéndum, si me quieren sigo y si no me voy. Votaron en contra y se fue. Tiene esa previsión y esa prudencia, ¿no? Y fue un superhéroe. Claro. Realmente. Y lo que sucede aquí es que el líder también debe tener ese olfato. Es muy difícil ser líder, es muy fácil ser jefe. Claro. Sí, jefe. Porque jefe es un título, ¿no? Y así ha habido muchos presidentes de muchísimos países que en algún momento ejercieron muchísimo poder, pero ese liderazgo después queda diluido e inclusive no queda un legado. A propósito de Ecuador, yo creo que el presidente Correa tuvo olfato político para no pedir un referéndum de prolongar su mandato, porque lo iba a perder. Hemos visto las dificultades que tiene ahora en mantener a su candidato en las elecciones de Ecuador, que van a ir a una segunda vuelta y si es segunda vuelta seguramente lo derrota, pero que están tratando de que no vayan. Ahí es donde viene la prudencia. Hasta ahora ha sido él muy claro en no ir, pero no debiera presionar tampoco para que las cosas no se den armónicamente, ¿no? Y con la posibilidad de, bueno, no sabemos, de regresar. O sea, hay cosas que... claro. Hay cosas que... Hay líderes que regresan, por supuesto. Y eso puede ser apoteósico. Hay líderes que han regresado y lo hacen de una manera extraordinaria. Churchill fue uno de los líderes que tenía grandes éxitos y de repente volvía después de un fracaso. Entonces, por eso este tema es apasionante y también es interesante que las personas que nos ven aprendan de esos liderazgos las cosas positivas y lo apliquen en su vida personal. Ustedes hacen cursos sobre esto, exacto, difunden, entrenan cómo es la mecánica. Efectivamente, nosotros tenemos una organización que se llama AXNthinktank.com, es un tanque de pensamiento donde participan muchísimas personas. Todas las personas que quieran hacerlo están invitadas. A nuestras redes sociales pueden acudir, @AXNthinktank es nuestra red social, ahí pueden tener toda la información y comunicarse con nosotros. Y tenemos precisamente temas de liderazgo y temas de gerencia para que apliquen ese liderazgo y gerencia en su vida personal y puedan resolver problemas, porque la idea también del liderazgo es que el liderazgo verdadero satisface las necesidades de los seguidores. No es que el líder cree problemas, sino que el líder resuelva. Es que el líder más fuerte es el que tiene la capacidad de resolver los problemas de los demás. Ese es el liderazgo más fuerte. Y lo que decía al comienzo, no solamente por imposición, sino por convencimiento. Cuando el liderazgo tipo Mandela te lo aceptan y gana elecciones, inclusive no quiere repetir con cariño y afecto, no es el liderazgo impuesto a la fuerza, con los militares, con los cañones, ¿no? No, y que es un liderazgo. El caso de Mandela es interesante porque todos los demás líderes globales lo reconocen como tal. Y el pueblo, sobre todo su pueblo. Pero además ese reconocimiento, vamos a llamarlo profesional, hace que sea un caso de estudio de la política internacional de primer orden. Entonces yo creo que cualquier político, cualquier dirigente, inclusive empresarial, debe pensar en eso, es decir, cómo desarrollar su liderazgo de una manera constructiva. Y lo que tú decías, en función del poder, puedes tener mucho poder, pero no ser líder.
El caso de Hitler tenía todo el poder del mundo y ahora es una persona que tuvo que suicidarse porque iba a un tribunal penal internacional, ¿no? Así es, y yo creo que sí, el tema del legado, la trascendencia y la contribución que debe hacer un líder de cualquier orden, es decir, desde el orden, vamos a decir, comunitario hasta el orden global, es fundamental. Sobre todo los líderes mundiales, sobre todo que tienen grandes responsabilidades, tienen un alto grado de dificultad y por lo menos nosotros respetamos eso, ¿no? Porque aprendemos mucho de eso. En el presidente Chávez había muchos de estos componentes de carisma, de seducción, de ibris, de egocentrismo, porque los líderes son egocéntricos, son caudillos, pero también hay el tema de que si no administras bien esa inteligencia y esa capacidad puede ser muy negativo, porque se lanzan por un despeñadero y de repente no se echa atrás para corregir o se aceptan las críticas. Sí, porque el liderazgo funciona como un triángulo, es decir, el carisma es fundamental. Es un elemento. La capacidad de dar o quitar es un elemento fundamental, que digamos, ese es el tema del poder. Yo te puedo dar o te puedo quitar esto. Pero el otro tema es tener un modelo, vamos a decirlo así, gerencial positivo. Es decir, que funcione y que a lo largo del tiempo ese modelo genere prosperidad y deje un legado positivo. Eso es muy importante para que en el largo plazo incluso sea en Venezuela, en la oposición, falta ese liderazgo carismático que tenían en otras oportunidades. Modelos y proyectos de cambio necesitan un ser humano que la gente lo admire, lo respete y lo siga. Pasa de ese modo. Por eso colocamos el ejemplo de Justin Trudeau. Nos parece que es el liderazgo del futuro. Es una persona que profesional, multicultural. Claro. Es decir, en su gabinete claro. hay un conjunto de personas de variadas religiones, y se mueve inteligentemente bien con Trump, ha sido muy inteligente, pero con los europeos también, a la vez, como tú decías, con todas las comunidades en Canadá variadas, lo aceptan, que es difícil, lo integra. Multicultural. Su padre fue un hombre muy importante también, su madre también una mujer de primera línea. Y maneja los temas geopolíticos de una manera muy interesante también. Recordemos que Canadá está muy próximo a la Unión Soviética. Y a Estados Unidos, pegado. Claro, pegado. Entonces, él tiene una posición geoestratégica fundamental y debemos, me parece que es un liderazgo que hay que observar con mucho detenimiento. Ustedes pronto en República Dominicana también tienen alguna actividad, ¿no? Sí, nosotros, bueno, pretendemos realizar varias actividades en Latinoamérica, en Iberoamérica, es una de las intenciones que tenemos. Y bueno, queremos invitar a todas las organizaciones venezolanas que quieran unirse a nosotros para con esas alianzas mostrar las capacidades gerenciales que tiene nuestro país, organizaciones de todo tipo con las que tenemos alianza. Ahora, ya desde la escuela secundaria, de la universidad, el caso de los modelos de Naciones Unidas, al formar jóvenes con una visión más universal, vas creando líderes del futuro. Bueno, esa es una labor extraordinaria. Ustedes han participado con mucho vigor en ello y de alguna manera eso permea también al resto de la comunidad. O sea, ese estilo de gerenciar, ese estilo de hacer un liderazgo sano y un liderazgo productivo es lo que hace que los países progresen. Y al final, esa es la búsqueda que tiene, digamos, el mundo moderno, el progreso, la aplicación efectiva de la tecnología y que además, al final, con el modelo nuestro hacemos énfasis en esto, las personas alcancen sus objetivos personales. Es el caso del Papa Francisco, un liderazgo nuevo también en la Iglesia Católica, con una sencillez y una humildad, por supuesto también con líneas muy novedosas, porque el líder tiene que tener también una impronta muy particular, ¿no? No, el caso del Papa Francisco es interesante. Vamos a ver en los próximos años cómo termina de desenvolverse, porque la labor de los papas me parece que es una labor de años y de mucha filigrana. La palabra pontífice viene eso, de hacer puentes, de unir grupos, gente, religiones, y un papa tiene que ser esa expresión de la unidad. Efectivamente, entonces también es un modelo muy interesante. Es un papa latinoamericano con una fuerte presencia internacional en medio de grandes conflictos internacionales, donde él tiene una intervención protagónica. Y en relación con otros líderes, sobre todo del comercio, de la banca, de la industria. Bueno, está pasando eso mucho. Bueno, vemos el caso de Trump, que saltó de las empresas privadas o del mundo empresarial a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Bueno, y el caso de Macri. Macri es muy interesante en Argentina, también, que es un nuevo liderazgo latinoamericano. Y es un caso que también estamos observando con detenimiento. Se está repitiendo un poco en Ecuador
Y se repitió un poco en Brasil también, empresarios que quieren ir a la política, que tuvieron éxito en la empresa, porque hay muchos políticos que nunca tuvieron ningún tipo de empresa y llegan a manejar la empresa más grande sin tener experiencia económica o administrativa. No, porque, y ese liderazgo nuevo, el caso de Macri, lo estamos observando porque es un liderazgo que comienza a construirse en Latinoamérica, nuevo, el famoso el modelo del cambio de péndulo, y comienza a tener una presencia interesante en Europa, una relación muy armoniosa con el señor Trump, se parecen ambos, entonces pareciera que los modelos gerenciales están siendo apetecidos en el mundo político, es decir, esa es la cuestión pragmática. Muchísimas gracias, Rafael Nieves. Muchas gracias. En esta negociación, en esta conversación, hoy no hablamos de negocios, sino sobre todo de liderazgo, que es un tema extraordinario. En definitiva, el éxito económico, social, humano de un líder es en función de que la gente lo siga queriendo, aceptándolo, y que pase como el caso de Mandela o Gandhi, sin ningún problema en la historia. En cambio, otros líderes son condenados después de que el poder se les va de la mano. Seguimos en otros escenarios con otras noticias, siempre en Brújula Internacional. Usted está viendo Brújula Internacional. Aquí nos vemos todos. Cada día sembramos nuestros sueños en esta tierra fértil. Y de ese esfuerzo cosechamos el mejor maíz para llevar a tu mesa una deliciosa masa preparada. Cachilandia, la cachapa venezolana. Garita a Pescador, Parroquia San Juan. ¿Ya probaste Amazon Papelón? Es una bebida 100% papelón natural, sin azúcar refinada ni colorantes, con la tradición del papelón criollo. Además, es fuente de energía y vitamina C. En sus 4 sabores, papelón con limón, durazno, mandarina y ahora también parchita. Naturalmente refrescante. Amazon Papelón, te va a encantar. Ven a disfrutar de lo mejor en el Caribe. Maloca, el hotel boutique en la isla de Margarita. Único y exclusivo, confortables habitaciones y su jardín de piscinas. Podrás hacer de tus vacaciones, bodas y celebraciones una experiencia inigualable. Maloca, el hotel de la gente feliz. En Construpego, sí hay cemento. Superconcret, concreto de alta resistencia. Superblock, pegamento para bloques de arcilla, concreto, teja y ladrillo. Superfriso, de alto rendimiento. Superstuco, mastique para acabados de lujo. Supercolo, pegamento para cerámica. Supercolo Premium, para grandes formatos. Supercolo Plus, pegamento para piscinas. Aquí sí hay cemento. Construpego, fabricamos soluciones para la construcción. En Extremo, todos los sábados, 3 de la tarde por Globovisión. Seguimos con Brújula Internacional.